Entonces, vamos a hablar un poco sobre el tema que me pidieron, que es este que yo escuché acá, planificación de programas de salud. En realidad, como es un tema un poco duro, porque es muy metodológico y muy de, digamos, de las cuestiones administrativas de los programas y demás, y cómo se hace un programa, vamos a hacer una especie como introducción a la medida de la 15 de la mañana, vinculando un poco lo que ustedes hacen con lo que nosotros de la medicina hacemos, que se termina vinculando en algunas cuestiones con los programas, que tiene que ver básicamente con esto que tanto del campo de la medicina veterinaria como de la medicina tradicional, digamos, la medicina asistencial, afecta a una cuestión que es la salud pública. En la mayoría de las enfermedades transmisibles, porque ustedes saben que las enfermedades se dividen en transmisibles y no transmisibles, o agudas y crónicas, ¿no? Las agudas son aquellas que tienen algún mecanismo de transmisión, porque son un virus, una bacteria, un hongo, etc. Y las no transmisibles son las enfermedades degenerativas que tienen como origen alguna problemática vinculada o con la genética, o con el estilo de vida de las personas, o con el entorno y demás que también afecta a las personas. Entonces, vamos a hablar específicamente de programas orientados a lo que ustedes van a ver más frecuentemente, que son las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, sobre todo aquellas que tienen la particularidad de vincular el hombre y el animal, o el hombre y algo del reino animal. Bueno, en las últimas décadas, quizás desde fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI, han aparecido unas enfermedades nuevas que tienen el origen siempre en lo mismo, virus fundamentalmente, pero que tienen algunas particularidades que las ha hecho llamativas desde el punto de vista de su origen y que obligan después a hacer planificación o programas para evitarlas o para prevenirlas. Muchas de estas enfermedades todavía no tienen vacunas, que es uno de los problemas centrales, y obligan a extremar las medidas de prevención, pero ya no con algo directo como es la vacuna, sino con mecanismos más inespecíficos, y sobre todo mejorar las cuestiones que tienen que ver con la promoción, o sea, el conocimiento de la transmisión de la enfermedad, el origen. Para algunas de las enfermedades recién el conocimiento acabado del origen y de la forma en que se contagian parte de la aplicación del método científico, el método científico, teniendo en cuenta que tiene una causa, que hay que plantear una hipótesis de cuál es la causa y cómo se vincula, y después corroborarlo, ¿no? Eso lo habrán visto ustedes en epidemiología. Entonces, algunas enfermedades, le voy a citar una que ustedes se van a acordar porque es muy reciente, no tendrá más de 10 años, pero que fue muy llamativa por las características que asumió y demás, y también por los riesgos que se parecía que iba a tener y la incidencia en cuanto a la posibilidad de muerte, que era la gripe A. Todavía sigue dando vuelta la gripe A. Lo que pasa es que para la gripe A se consiguió una vacuna que finalmente consiguió también atenuar la virulencia de la gente y evitar que se difunda y que provoque también complicaciones. Bueno, la gripe A es una enfermedad del humano, obviamente. Los casos que aparecieron en humanos. La cuestión importante de todo esto es que empezó en humanos la difusión, pero el origen tuvo que ver con animales. Concretamente, la gripe A es un virus que es común en los cerdos, que tuvo una mutación. El cerdo tiene una forma de enfermedad que es la H1N3. La H1N1 es una mutación, y esta mutación es la que después, por alguna causa que no se conoce exactamente, y en lo que se llama el momento cero,
o el caso cero, que es el caso humano que se contagia, empezó a difundirse entre los humanos por otro mecanismo de contagio. En este caso por las gotitas de saliva. No era ni por la materia fecal, ni por la orina, como son habitualmente otras. Todas las enfermedades infecciosas, salvo aquellas que tienen como mecanismo de transmisión, la gran mayoría, salvo las que tienen como mecanismo de transmisión, lo sexual, y la posibilidad de una inyección que tenga el virus, como puede haber pasado con la hepatitis C, inclusive como pasó en su momento con el HIV, tienen el mecanismo de ingreso por la boca. Ingresan por la boca, por las fauces, ingresan a partir de gotitas, pequeñas gotitas. Entonces, el tema es, por ejemplo, cómo determinar cuál fue la causa que hizo que un virus que estaba en los cerdos, que aparentemente los cerdos estaban sanos, por lo menos estaban enfermos, pero no transmitían ninguna enfermedad, más allá de su piel. Como portadores. ¿Por qué pasó al hombre, en primer lugar, el virus? ¿Por qué se hizo humano cuando era animal? ¿Y por qué se hizo difundible entre humanos? Ese es el otro problema. Porque si hubiera sido un contagio humano casual que quedó ahí, no pasa nada. Pero el problema es que el virus se hace difusible o difundible entre humanos. Le contaba a la mañana que hay otra enfermedad previa a la gripe A, a la H1N1, que tiene que ver no con animales, en el caso de los chanchos o los cerdos, sino con aves. En Asia, más concretamente en China y en algunos de los países de la península asiática, Indonesia y demás, apareció el brote de una enfermedad que se presentó como enfermedad respiratoria aguda severa, así se llama, SARS, es su denominación inglesa, pero es una enfermedad respiratoria aguda severa que lleva a la muerte por insuficiencia respiratoria y cuyo origen no era de difusión en humanos, sino que comenzaba en las aves. Las aves eran las portadoras del virus, no se morían, no tenían la enfermedad respiratoria, pero el virus pasaba al hombre, volvía a mutar, o de alguna forma había mutado, y en el hombre provocaba la enfermedad que podía matarlo. Acá se estudió el mecanismo de contagio, no entre humanos, porque entre humanos era el mismo, es la tos o la emisión de partículas. ¿Qué? ¿Sentate acá? No, dale, sentate acá, dale, dale. Haceme mi compañera de acá, por favor. Voy a salir en la filmación, salir despeinada. Bueno, entonces esto es un breve interregno de la filmación para que sea un poco más chistoso. Bueno, no era una broma, pero... Bueno, entonces, les decía que acá sí se encontró cómo pasaba el virus del ave al hombre. Después pasaba del hombre al hombre. ¿Cómo pasaba del virus del ave al hombre? Porque esos aves eran aves de corral, pero con cierta cuestión salvaje también, que las usaban para peleas, para riñas, como los gallos. Lo que pasa es una especie como de... no son gallos, son como una especie de... parecido. Pero no importa, más allá de la similitud o no con el gallo, que acá se habla como riña de gallos. Bueno, para que el animal pelee y tenga posibilidad de pelear más tiempo y no se fatigue o no se canse, digamos, lo que necesita es tener la vía respiratoria destapada. Entonces, los que lo tenían, los dueños, los que lo llevaban a pelear, chupaban las secreciones, le aspiraban las secreciones. Soy un asco. Pero bueno, eso, que no parecía una cosa, a ellos les pareciera una asquerosidad, era lo que pasaba el virus del ave al hombre. Con cortar ese círculo era importante. Después lo que pasó es que el virus empieza, el problema es que el virus después empieza a circular entre los hombres, no ya del ave. El ave fue la primera, después pasó el hombre y después empieza a circular entre los hombres. Se autolimitó
porque se tomaron medidas para que eso ocurriera, se aislaron los casos y demás. No se consiguió la vacuna todavía, pero generó una alarma que llegó inclusive a tener, por parte de la Organización Mundial de la Salud, una consideración de alerta máxima. Y se puso al mundo en alerta porque existía el riesgo de lo que se llama una pandemia. Ustedes saben la diferencia que hay entre epidemia, endemia y pandemia. ¿La epidemia qué es? Ya no sonaron, sabían pero se olvidaron. La epidemia es cuando se produce en un lugar determinado o en un país o en una región determinada de un país una cantidad de casos que exceden la cantidad normal para ese periodo. Por ejemplo, en este momento hay un brote de enfermedades respiratorias. ¿Por qué brote? Porque está dentro más o menos de los parámetros habituales. Cuando se transforma en masivo, o sea, hay muchos enfermos de la misma enfermedad, por supuesto, ¿no? Estamos hablando. Y eso, estar en una región, o se extiende en región, supongamos que empieza en el brote en La Plata, después pasa a Berisso, Ensenada, y pasa a los municipios de la se va extendiendo, eso es una epidemia. Cuando pasa las barreras de un país, ¿cómo se llama? Pandemia. ¿Y qué es la endemia? Cuando los casos están ubicados en un determinado lugar y no se pueden erradicar. No se puede reducir el número de casos permanentes que hay durante el año. Eso es la endemia. O sea, por ejemplo, puede ser por una causa infecciosa o puede ser por una causa... Puede ser una endemia porque falte yodo, por ejemplo, el bocio endémico. Y puede ser una endemia como se transforma inclusive la fiebre amarilla, que de epidémica pasa a ser endémica porque se queda en ese lugar. Como que se queda ahí instalada. Y cuesta mucho sacarla. Si no se modifican las cuestiones que hacen que el mosquito se reproduzca y viva ahí. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que hay un agente, que es un virus, en los dos casos un agente respiratorio, un virus respiratorio. Hay un huésped, que es el animal, el cerdo. Después hay un medio ambiente que le es favorable. Y después hay el receptor definitivo, o el que se enferma, que es el hombre. Además, el hombre también actúa un poco como reservorio de la enfermedad. Puede enfermarse como puede no enfermarse de acuerdo a la inmunidad o no que tenga, o la mayor o menor inmunidad que tenga. Y puede morirse o no según la respuesta inmunológica que tenga frente a esa enfermedad. Entonces, fíjense que ya hay una vinculación entre lo que ustedes estudian, que es una ciencia vinculada con el reino animal, y lo que se estudia en la medicina, que tiene que ver con los humanos, ¿no? Un primer correlato. Otro que yo les contaba hoy a la mañana, que es más reciente, digamos, en cuanto a la casuística, también generó una alarma importante, porque yo les decía hoy que el mundo está globalizado, no globalizado económicamente solamente, sino globalizado en materia de transportes. Hoy es fácil llegar o ir a cualquier punto extremo del planeta en horas. Y cualquier persona puede ir de China o de Asia a Estados Unidos, ingresar sin síntomas, con enfermedad en periodo de incubación, contagiar a los que fueron en el avión y cuando baja, contagiar en el propio país, hasta que se hace el bloqueo y se lo excluye, ¿no? Y se detecta que tiene. No sé si se acuerdan ustedes cuando se empezó la epidemia o el brote de gripe A, vamos a decir epidemia, porque no había casos, entonces puede ser una epidemia. En realidad, brote y epidemia se usa mucho como para reducir la importancia, ¿no? Pero epidemia. O sea, no sé si se acuerdan, algunos salió del país que había como una especie de escáneres que controlaban la temperatura de las personas cuando pasaban, ¿no? En las zonas de frontera, sobre todo cuando venían en avión, así pasaban por dentro del escáner, entonces el escáner mostraba si tenía o no fiebre, porque la primera cuestión era la fiebre, después venía la parte respiratoria. Entonces un febril que entrara había que tenerlo, por lo menos hacer un análisis. Entonces, lo que les decía, el último tiene que ver con una nueva enfermedad que estaba primero muy localizada en el África profunda, que era el ébola, que lo conocen, el ébola. El ébola se llama ébola porque está al lado de un afluente de un río, el afluente se llama ébola. Y ahí en unas tribus empezó una epidemia mortal de síndrome hemorrágico.
Obviamente nadie sabía qué pasaba. Bueno, fueron los miembros del que se llama CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, todo obviamente pertrechado. Yo le contaba hoy, ¿se acuerdan de la película Epidemia? ¿Alguien la vio? ¿Nadie la vio? Bueno, la pueden ver. Netflix creo que está. Bueno, Epidemia es lo mismo, es una otra enfermedad parecida, pero es lo que pasó con el ébola. Llegaron, fueron con unos equipos especiales que hacen los astronautas para evitar todo tipo de contagio respiratorio de tocarlo. Tomaron muestras, primero no se sabía qué era, no se podía encontrar en la gente, después se mandó sangre a Bélgica de un paciente, a un laboratorio especial que hacía unos estudios de altísima complejidad, y ahí se descubrió el virus del ébola, que es un virus que parece un gusanito, ¿no? Así que parece un gusanito. Bueno, ¿dónde había empezado el virus del ébola? ¿Quién lo tenía inicialmente? Por eso empezó a estudiar para atrás, o sea, el caso cero era muy difícil, había que buscarlo en donde se produjo la primera muerte, digamos. Es el caso cero, que fue lo primero que se murió. Seguramente había otros enfermos, pero el primero que se muere es como el caso cero. Y lo que se encontró es que el virus en realidad estaba en un murciélago, que se llama el murciélago de la fruta, típico, silvestre, típico de la zona, que la característica que tenía era que podía inocularle el virus a los monos. Porque no era de la fruta, pero terminaba atacando a los monos, o se ponía una especie se enfermaba y atacaba y mordía a los monos. De alguna forma le inoculaba el virus a los monos. Y entonces los hombres que cazaban los monos se enfermaban del ébola, o sea, de alguna forma, en contacto con la sangre, con alguna inyección, con la orina del mono, con algo, se contagiaban, y entonces la enfermedad pasó de un ave a un animal, y de un animal al hombre. En todos esos pasos el virus mutó y fue teniendo más agresividad. Al mono no lo mataba, al hombre sí. Sobre todo se morían por cuadros digestivos con diarreas sanguinolentas, hemorragia. Y entonces después había que determinar por qué pasaba entre los hombres, cómo era que pasaba de hombre a hombre. Bueno, de hombre a hombre pasa también por una cuestión que tiene que ver con las epidemias y tiene que ver con los programas, que es los patrones culturales. El patrón cultural de África con respecto a los muertos era hacer una ceremonia donde el muerto estaba en la cama donde dormía habitualmente, y entonces, además de estar con él y demás, hasta que finalmente lo enterraban, a veces lo tenían bastante tiempo, le daban de tomar bebida y ellos también tomaban bebida, como una ceremonia, y ahí era donde se producía el contagio. De ahí el África profunda se autolimitó, o lo habrán limitado, y después apareció un segundo brote, ahora hay un tercer brote en el Congo, que apareció con menos casos. Apareció un brote en el África occidental, en Costa de Marfil, Guinea, que son países que están muy en contacto con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, y entonces eso ocasionó que existiera la posibilidad de diseminación de la enfermedad más allá de África. Por eso la urgencia de la OMS de declarar en situación de posible pandemia, la emergencia, la alerta, y la inmediatez de empezar a fabricar la vacuna. La vacuna tarda. La vacuna de gripe A no tanto, porque es una cepa de gripe que en realidad no tiene tantos problemas. Pero ustedes vieron que todavía no hay vacuna contra el dengue, a pesar de que hay dos aprobadas, una en México y otra en Brasil. Es un antígeno que tiene los componentes, partículas del virus del dengue, pero todavía no hay del ébola probadas. Hay algunas que se han hecho estudios de campo, como se hace habitualmente, pero no está probado su efectividad real, por lo cual todavía no se empieza a vacunar. Y en realidad no se quería vacunar a los africanos, se quería vacunar a los europeos y a los estadounidenses, que podían estar en riesgo de enfermarse. Los africanos quedaban en África. Es difícil que los africanos se pudieran ir. Entonces, bueno, esta cuestión, que yo les cuento, así, tiene que ver con estos desafíos que se presentan, y que se presentan en el territorio de lo que se llama la salud pública. Entonces, la salud pública, eso que ustedes ven ahí, es
algo que incluye dos conceptos. Es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque utiliza el método científico. De hecho, en la epidemiología usamos el método científico como parte del método epidemiológico. No hacemos un descarte per se, sino que usamos un método estructurado para determinar causa-efecto. Pero también es un arte, ¿no? Que implica aplicar conocimientos para curar, prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente lo que trata es de impedir la enfermedad. La enfermedad, dice ahí, prolongar la vida y fomentar un entorno y una vida saludable. La salud pública tiene 4 componentes. Y 4 componentes. El primer componente de la salud pública, que tiene que ver con eso que dice impedir la enfermedad, es la promoción. Promoción de la salud, ¿no? ¿Sobre qué trata de incidir? Eso lo vamos a ver ahora con los programas. ¿Sobre qué trata de incidir la promoción de la salud? Sobre los hábitos individuales, obviamente de riesgo, ¿no? Y después sobre el entorno. Esto se llama determinante. O sea, en la promoción de la salud es una implicancia de 2 factores. Los hábitos, o sea, las conductas de las personas, lo que cada persona hace con su vida, su cuerpo y su forma de vida, y lo que lo rodea, que él puede modificar, pero que a veces lo afecta directa o indirectamente. ¿Cuál sería un ejemplo de hábitos individuales, por ejemplo, o de hábitos, conductas? Para ustedes. ¿Lavado de manos? Y dijeron lo mismo. Bueno, el lavado de manos es la primera conducta básica. ¿Por qué? Para reducir la cantidad de... Y porque dijimos, todo entra por la boca. ¿Dónde se lleva la mano? A la boca. Sea el virus, la bacteria o lo que sea, entra, o el hongo, o el parásito, entra por la boca. Lavarse las manos es elemental. Pero ¿por qué otras hay? En realidad, ese es un hábito saludable. ¿Qué otras conductas individuales existen que generan riesgo? El tabaquismo, por ejemplo, es uno. El comer con sal, con mucha sal, el comer grasas, etc. Esos son todos factores que tienen que ver con la conducta individual. ¿Cuáles son los del entorno? Del medio. Criadero de mosquitos, agua estancada. Sí, bueno. Agua en recipientes, no agua en un charco o agua en un recipiente chico, ¿no? En un neumático, que puede producir que en ese lugar se desarrolle la larva del mosquito que después transmite el dengue. ¿Qué otro? Bueno, que falte agua, que falten cloacas, que la vivienda no sea higiénica o no tenga buena ventilación, etcétera, ¿no? Después hay un montón de factores, el ingreso de las personas, la pobreza, etcétera. Todos esos son determinantes. La segunda P es ya un poco más, digamos, vinculada con esto ya es una mezcla entre la medicina, la salud pública, la sanidad y las personas. La segunda sí es específica casi del sistema sanitario y es la prevención. Hay 2 tipos de prevención. Una es específica y otra es inespecífica. ¿Cuál es la prevención específica? Aquella por la cual yo evito que una enfermedad infecciosa me pueda afectar. ¿Cuál? Las vacunas. La prevención específica son las vacunas. Cualquier tipo de vacuna hace que mi organismo desarrolle tipo de herpes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la inespecífica son todas las medidas que se toman para evitar que el virus, si bien
Si el virus, la específica es cuando el virus se pone en contacto, el virus y la bacteria se ponen en contacto con el organismo. La específica es evitar que se ponga en contacto con el organismo. Entonces está esto, evitar los criaderos de mosquitos, evitar el contacto con animales silvestres, etc. Por ejemplo, otras medidas sería, como yo decía hoy, evitar comprar loros salvajes porque transmiten la citocosis, que es una enfermedad respiratoria también, es un virus respiratorio. Esa sería la inespecífica. El otro asunto de la salud pública es la atención. La atención fundamentalmente es por parte del sistema de salud. Están los médicos, todos los que forman parte del sistema de salud. Los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, donde se incluyen ustedes también. La atención en este caso ustedes hacen atención, no del humano, sino atención de los animales domésticos. Pero bueno, tienen que ver también con la salud del humano. Y lo último, es una R, es rehabilitación. Que es que recuperar a la persona después que se enfermó. Es decir, que acá hay dos anticipatorias, ¿no?, sobre los cuales tenemos que actuar con programas que anticipen que la enfermedad aparezca, y acá esta ya cuando la enfermedad ya lo afectó al hombre y le produjo alguna secuela, para lo cual también podemos hacer un programa para atenderlo mejor o rehabilitarlo mejor si es el caso. Promoción y prevención también van a tener un nivel estratégico fundamental en la generación de los programas, porque esto es lo que hace que esto no ocurra con tanta frecuencia. Si se supera esta barrera, esta obviamente se va a incrementar. Todo lo que no hagamos acá, lo vamos a ver reflejado acá. Entonces, ahí dice otra cosa, dice, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, para que el individuo particular y la sociedad en general se encuentren en condiciones de gozar de su derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo ¿por qué dice, no pongo yo? Dice, ¿por qué dice la OMS? Dice, ¿por qué la comunidad? Bueno, porque se entiende que cuando uno hace un programa de salud, está dirigido a alguien, ¿no? Y uno lo hace desde el lugar que le toque hacerlo, por ejemplo, desde una posición jerárquica en un ministerio o en una municipalidad, etcétera, y cree que con eso, con tener los materiales y demás, va a desarrollar el programa. El tema concreto es que si uno no integra a la comunidad a participar del programa, cuando tiene que ser protagonista activo, es muy difícil que después tengamos los resultados que supuestamente esperábamos tener. Es muy difícil, ¿por qué? Porque la población a la cual va dirigido el programa tiene que estar concientizada de que primero el programa es útil, y segundo que también ella tiene que ser un partícipe, una parte activa, ¿no? Y no un simple espectador. No un simple espectador. La vacunación es una cuestión más individual, ¿no? La mamá lleva al chico a vacunar, si no lo lleva no figura en la libreta sanitaria, después cuando entra al colegio se la van a pedir y no la tiene. Bueno, algunas madres ahora ya están, como decía hoy a la mañana, están optando mínimo por empezar a pensar, ya han entrado eso también, de que tal vez en algunas cosas no habría que vacunarlos porque, digamos, la vacunación, lo habrán leído, produce autismo en algunos casos, o que los autistas son resultado de una respuesta inadecuada a la vacunación, ¿vale? Porque es un producto que está en la vacuna y que puede afectar, bueno, nada que ver. Se ha probado científicamente que nada que ver. Y que es un disparate mayúsculo porque pone en riesgo a las sociedades. Pero bueno, es una cuestión individual. Si la madre no quiere vacunar a los hijos, no lo vacuna. Es como el testigo de Jehová. No se quiere transfundir, no se transfunde. ¿No? Y si yo lo hago en forma, digamos, compulsiva, es probable que tenga problemas, que él no acepta ese tipo de atención, de conducta, ¿no? Entonces, lo importante es lo de la participación comunitaria. ¿Por qué le doy importancia a la participación comunitaria? Porque hay formas de planificación con y sin la comunidad. En general, y en la mayoría de los lugares donde la participación comunitaria es un eje clave en la programación, los resultados son mejores que en aquellos lugares donde la comunidad no participa. La comunidad puede participar antes, durante o después. Antes puede participar si uno hace charlas, reuniones,
grupos, los sensibiliza, que de eso se trata, les demuestra la importancia que tiene la promoción o la prevención en este caso, y le va incorporando aquello que algunos tienen y otros no, por razones culturales, que es la cultura de la prevención. Hay algunos que no tienen cultura de la prevención suficiente, porque bueno, no fueron al colegio, no tienen instrucción primaria, no han superado la instrucción primaria, nadie les dijo, nadie les habló de nada, y otros sí lo tienen porque tienen nivel secundario, universitario, etc. El que tiene nivel universitario, la mujer que tiene nivel universitario, es raro que si queda embarazada no se haga los 9 controles, por lo menos que se haga 8 de los 9. Se va a hacer 10 seguramente, y además el 11 va a ser sacarle la ecografía 4D, para ver los líquidos ahí al chiquito, ya saber la cara que tiene, antes que nazca. La mujer que no tiene un patrón cultural suficiente, porque tiene una, y no es peyorativo, es así, está estudiado, es muy probable que no se haga controles y vaya al parto teniendo un solo control, 2, cuanto mucho 3, tardíamente. Con lo cual, además de su embarazo, generalmente lleva una patología asociada. Con lo cual ya estamos complicados, porque estamos recibiendo una mujer que podía estar sana, enferma, no del parto, porque el parto no es una enfermedad, sino de las consecuencias de no controlarse, por ejemplo, la presión arterial, o la diabetes, si eso no es diabética, o los riñones, si tienen un problema renal. Entonces, la participación es fundamental para los programas. Si no, hoy les decía también, si ustedes van a hacer un programa de castración de perros, o de vacunación de perros, o de desparasitación de perros, si ustedes caen un día a las 10 de la mañana con un camión, que bajan todos como si fuera un desembarco, así como si fuera la Armada Brancaleone, ¿no? Desembarcan todos con las jeringas, todos vestidos de blanco, lo más probable es que la gente se meta en la casa y no los reciba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque es como que lo ven como algo extraño. En cambio, si ustedes fueron antes, conversaron con la gente, hicieron una reunión en el club del barrio, donde sea, les plantearon que vienen por un tema que les puede preocupar, que es la proliferación de perros vagabundos o la excesiva cantidad de perros que andan por el barrio, producto de que no están castradas las perras, y el riesgo de vacunarlo, de no estar vacunado contra la rabia, etcétera, etcétera, o del moquillo mismo, que se mueren los perros, ¿no? O de los parásitos, que después pasan a los chicos. Bueno, tal vez ahí consigan sensibilizar más gente, y la gente entonces, en lugar de cerrarle, les abra las puertas. ¿Qué es lo que habitualmente pasa? Esta cuestión del poder sanitario que uno cree que tiene, ¿no? Cuando está en una función, un cargo, entonces supone que por eso mágicamente la gente le va a decir que todo que sí. Y en general lo que pasa es que le dicen todo que no, o por lo menos se lo van a cuestionar. Entonces, la salud comunitaria introduce la responsabilidad de la gente. La gente se hace corresponsable de que un programa funcione. Y además lo tiene que hacer partícipe también en la planificación, la administración, la gestión, o sea, involucrarlo en el programa. Bueno, ¿por qué no nos ayudan a juntar los perros, a buscar los perros? ¿Por qué no nos ayudan a traer los que hay que vacunar? ¿Por qué no nos ayudan? Entonces, la gente se involucra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo les parece? Y bueno, vamos a poner acá la casa de fulano, para que ustedes puedan hacer esto, para que ustedes puedan vacunar, estar más cómodos, les vamos a hacer unos mates, ¿no? La gente está participando de la planificación. No es una planificación esas asépticas, bien de quirófano, ¿no? Donde vamos a poder vacunar 2 perros y castrar 1 y medio, si el medio se deja castrar, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Y esto obviamente tiene que ver con que lo que estamos buscando es que mejore el estado de salud de toda esa comunidad, o mejore el nivel de salud de toda esa comunidad. El tema de los animales domésticos es un tema importante, así como por ejemplo, y aprovechar otras cosas, por ejemplo decirle, bueno, vamos a hablar de los perros, de la enfermedad que transmiten los perros, capaz que hay mucha gente que no sabe las enfermedades que transmiten los perros, capaz yo tampoco sé todo, pero capaz que no sabe que transmite parásitos, que los parásitos por donde pasan, si el chico juega con el perro, si se deja lamer, exactamente. Entonces, darle una información, que es lo que la gente necesita. Y la información, involucrarla también en la planificación, involucrarla en la participación activa, y fundamentalmente que la persona se sienta parte de lo que se va a hacer. Porque eso es básicamente lo que uno busca, que el resultado de la programación tenga el efecto buscado.
el efecto deseado. Es decir, alcanzar el máximo posible de perros vacunados, perros castrados, gatos y perros o gatos desparasitados. El gato no sé si hay que desparasitarlo también, ¿no? Bueno, animales desparasitados. Y ahí se le pueden decir otras cosas, por ejemplo, bueno, que se le puede hablar del dengue, se le puede hablar de... Es decir, eso es lo importante, ¿no? Que no solamente hay que decirle de los perros, sino que se le puede usar para muchas otras cuestiones de salud, como parte de una charla, que siempre tiene que ser lo más coloquial y lo más simple posible en los términos de la comunidad con la que estemos hablando. Una cosa que yo esté acá hablándole de esto a ustedes que son universitarios, y otra cosa que yo esté hablando de esto en el barrio de Churrasco o el Mercadito, ¿no? Entonces, el patrón cultural es totalmente distinto. Entonces yo voy a tener que adaptar mi lenguaje para que me entiendan. Si no, voy a decir, qué lindo que hable el doctor, pero no entendimos nada. Entonces eso es importante. En la cuestión de la programación tienen que estar estas cuestiones de lo que es el talento humano, ¿no? Saber interlocutar, o saber ser interlocutor con el que uno tiene enfrente. Obviamente, y si encima son acá todos graduados y como académicos, yo tengo que tener un nivel por encima o igual o superar inclusive el nivel académico que pueden tener los que escuchan. Bueno, es así, es un poco adaptarse a las circunstancias de los que son interlocutores. Bien, entonces, hay una cuestión derivada de esto, de todo esto, la promoción, la prevención, la prevención y la rehabilitación, que es que los programas, las cuestiones de salud, como dice ahí, los problemas de salud son complejos. Son complejos. ¿Por qué son complejos? Porque hay muchas causas que la originan. No es solamente la gente, no es el vector, no es el huésped temporario definitivo. En la rabia, por ejemplo, está el murciélago y la vaca, o el animal, ¿no? De sangre caliente. Hay otro más. Y fundamentalmente está el medio ambiente, que es un factor importante. La tríada y los cuatro componentes de epidemiología epidemiológica, la cuadratura epidemiológica debe ser el hexágono epidemiológico, porque tiene muchas variables. Entonces, esto hace que los problemas de salud sean complejos, ninguno es simple, todos tienen complejidad, todos tienen factores agregados y multidimensionales, o sea, son múltiples las dimensiones que pueden tomar, porque pueden ser abordables desde la comunidad o desde los factores que están afectando a la comunidad. El agua, las excretas, etcétera, 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 ¿no? Los contaminantes, si la gente vive cerca de una industria, la industria vuelca los desechos al canal, ¿no? Los que viven acá cerca de la Roca del Gato, por un ejemplo, ¿no? Que la papelera tiraba, trabajan con cloro, entonces todos los desechos de cloro van por ahí y la gente se contamina. La mayoría de los chicos tiene enfermedades respiratorias o dermatológicas, porque lo aspira o lo toca. Pero bueno, esos son factores importantes, por eso habla de la dimensión de los problemas sanitarios. El otro es que son dinámicos, o sea, no son estáticos, evolucionan a lo largo del tiempo. Hoy tenemos una enfermedad, mañana podemos tener otra. Mañana puede emerger otra enfermedad peor, respiratoria, no sabemos dónde viene, y por ahí pasó de, no sé, del chimpancé de África al rinoceronte y ahí al hombre, no sé. Pero digo, puede haber una serie de factores que hacen que, digamos, la cuestión vaya evolucionando sin que nosotros tengamos claramente la génesis de lo que pasa, el origen de lo que pasa, que conozcamos el origen. Hasta que conocemos el origen y aplicamos el método científico y demás, pasa un tiempo y esa dinámica también nos complica, porque hay que resolver el problema de la enfermedad y de los que se van enfermando. Muchos de estos factores, individuales, colectivos, o sea, individuales, colectivos de la misma sociedad, externos, del medio, de los agentes, de los vectores, etcétera, interactúan mutuamente, ¿no? Nosotros, por clima, no podíamos tener el mosquito, el Aedes, en Buenos Aires, porque no es de Buenos Aires, es de las zonas tropicales, ¿no? Bueno, estaba limitado al Mato Grosso, cuanto mucho a Paraguay, Bolivia, que son zonas endémicas para la fiebre amarilla y el dengue, pero de golpe apareció el mosquito en Buenos Aires. El mosquito. Es más, el mosquito casi ha llegado hasta el río Colorado. Es decir, se han puesto trampas y se han encontrado larvas del mosquito en el río Colorado.
está bastante al sur, bastante fresco. Bueno, los mosquitos que hay ahora, por ejemplo, que aguantan el frío, ¿de dónde salieron, no? Mosquitos de invierno, que pican peor que los de verano. Bueno, entonces eso está porque está cambiando el medio, el entorno. Al cambiar el entorno, el mosquito tiene otra característica para vivir. Y eso también obliga a cambiar el programa. Porque el que antes era un programa solamente para el norte, ahora hay que hacerlo en un programa casi nacional. La dimensión es distinta. Y lo que hay que saber es que por un lado está el mosquito y por otro lado está el agente. El agente circula con mayor o menor velocidad entre la gente. Por ejemplo, el virus del dengue está. Seguramente, ¿dónde está en este momento? No se lo puedo presentar, pero está. Pero si el mosquito en algún lugar se pone en contacto con el virus, porque picó a alguien que tenía el virus, y tiene la capacidad de diseminarlo, la capacidad de aparición de un brote es geométrica, no aritmética. Entonces, interactúan mutuamente. No están muy estructurados entre sí. No están muy estructurados entre sí, porque no son líneas causales, o pueden ser líneas causales, pero lo importante es que no están muy estructurados entre sí. Eso es fundamental, no hay mucha estructura y a veces son poco claros los orígenes, las causas y demás, por los cuales, además de hacer los programas, hay que estudiar claramente, hay que estudiar detalladamente cuál es el proceso, cuál es el problema, para ir a aplicar un programa que después no sea ineficaz o ineficiente en términos de recursos usados y tiempo perdido. Entonces, una de las cuestiones fundamentales cuando uno va a hacer un programa es definir qué es lo que le interesa. Sobre qué le interesa intervenir. Porque lo que le interesa intervenir es sobre lo que va a desarrollar un programa de acción. Entonces, esto es fijar prioridades. ¿Cuál es la prioridad que van a fijar ustedes en determinado momento, si quieren hacer algún tipo de actividad de esta? Por ejemplo, bueno, hoy estaban hablando de que salen al terreno, al campo, o sea, salen a hacer trabajo de extramuros, ¿no? Extra universitario, ¿cómo se llaman? Extensión universitaria. Por ahí van a unos barrios, ¿no? Hacen relevamientos, hacen relevamientos de los perros, etcétera, las mascotas que están vacunadas. Eso es parte de un programa, de una acción. Bueno, si ustedes se juntan acá un día y dicen, bueno, les van a dar una charla y dicen, bueno, tenemos que hacer un programa de vacunación o de castración o de desparasitación en tal lugar. El mercadito, acá en la laguna, acá cerca del mercado, que es una zona vulnerable, zona con alto riesgo, es decir, riesgo sanitario, con población muy particular en cuanto a su nivel y a su conocimiento de los temas sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes lo que van a tener que hacer es empezar un proceso de programación. Pero básicamente lo primero que van a hacer es definir qué les interesa hacer ahí. ¿El tema de los perros? Bueno, ¿todo? ¿Una sola cosa? ¿Empezar con una y después seguir con otra? Bueno, esa es una definición clara. ¿Cuál es la prioridad que van a tomar desde el punto de vista de la salud para avanzar con el desarrollo de un programa? Si no, van a tomar muchas y en general no van a poder hacer muchas de las que han pensado que podían hacerse. Bien, entonces, los programas sanitarios tienen toda una secuencia, ¿no? Que están aquí descritas. En primer lugar, cuando uno plantea el problema, qué es lo que quiere hacer, lo que está haciendo es interpretando algo, un fenómeno que está pasando, que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, hay un brote o hay una epidemia de algo, de alguna enfermedad infectocontagiosa, en donde en el medio, o digamos parte de la cadena, están los animales. La hidatidosis, vamos a llamar, en la zona rural. ¿Causa de hidatidosis? ¿Cómo se produce la transmisión? Por malas prácticas. Por malas prácticas con el ganado y el perro. Bueno, por eso, las vísceras antes, las vísceras del ganado, ¿no? Sobre todo el hígado, además, se dejaban cerca de los perros. Los perros eran los que después pasaban el quiste, pasaban, digamos, la enfermedad al hombre, y el hombre generaba los quistes hidatiditos en su organismo, ¿no? Bien, entonces, este fenómeno es viejo, no es nuevo. Pero supóngase que hubiera otro, parecido. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es interpretar el fenómeno, de cómo es la cadena
para ir a evitar que continúe. Bueno, hoy no sé cuánta, no, la verdad que no tengo idea de cuánto es la incidencia o la prevalencia de litidosis en la provincia. Hay subdiagnósticos. ¿No? Hay muchos subregistros, sí. Hay muchos subregistros. Hoy tendría que haber más registros porque hoy con la ecografía se tiene mucho mejor diagnóstico que el que se tenía antes. Sí, para un quiste hepático renal. No hay capacidad de diagnóstico en la zona donde... Claro, claro. Es decir, aunque, claro, está bien, es de la zona rural, sobre todo la zona rural más alejada de los centros de diagnóstico y demás. Pero hasta que tiene sintomatología, pasa mucho tiempo y el quiste por ahí es enorme y se abre de golpe, el quiste pulmonar, y ahí recién cuando aparece, ¿no? Hay subdiagnóstico, está bien. Y un subregistro importante también. Bueno, el programa, en realidad había un programa de hidrotidosis en la provincia de Buenos Aires que se dejó de hacer, ¿no? Que tenía uno de los ejes era controlar la faena clandestina, controlar la higiene, dónde iban las vísceras, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero esto pasa, y bueno, es con lo mismo que los salames que se hacen con carne de cerdo, no sé si tienen triquinosis, etcétera. Todos los alimentos que uno conoce que son derivados y que pueden tener enfermedad y que, bueno, por ahí algún brote aparece. Antes era más frecuente, ahora es menos frecuente, pero no digo porque se haya aumentado la seguridad, porque por ahí hay muchos lugares donde todavía se vende chacinado sin control. Hay un brote en Varela. Ahora hay un brote en Varela. Ahora sí. Mirá, interesante, no sabía. Bueno, fíjate de triquinosis, ¿no? Ajá. Bueno, por eso. ¿Cómo se faena? ¿Dónde se faena? ¿Cómo se faena el chancho? ¿Qué embutido se hace? ¿Cómo se hace el proceso del embutido y demás? Si no se hace una buena... Porque además la triquina no se destruye a temperatura alta, tiene mucha resistencia a la destrucción. Con lo cual, es posible que esté ahí en condiciones de ser un agente causal. Entonces, es la interpretación del fenómeno cualquiera de estos que hablamos, en base a lo que conocemos sanitariamente. Todos tenemos conocimiento de la triquinosis, cómo empieza, cómo se transmite, etcétera, 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 ¿no? Pero el tema es que ahora hay un brote en Varela. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a decomisar? No sabemos ni dónde empezó. Tenemos que buscar y hacer toda la cadena del método epidemiológico para saber esa persona, la primera que apareció con síntomas, ¿qué comió? Y después, ¿a quién se lo compró? ¿Y dónde está el que lo compró? Y así ya hasta llegar atrás, al eslabón. Esos son los costos de que la salud es represiva, ¿no? Muchas veces no es preventiva, sino que va a reprimir a la situación, ¿no? Sí, porque esos son los costos de no tener políticas preventivas. Claro, en realidad la salud o el sistema sanitario, ¿no? O los organismos sanitarios tienen poder de policía sanitaria. Ese poder de policía sanitaria lo aplican como poder. ¿Para qué? Para evitar estas cosas. La manipulación de alimentos en mal estado, de origen desconocido, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy venía leyendo ahí los carteles y había uno que decía una charla sobre la contaminación de las mascotas en las casas, ¿no? Interesante. Bueno, yo no tengo ni idea de eso. Tengo 2 mascotas y no tengo ni idea de de qué se pueden enfermar. Pero, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Acumular conocimiento para saber qué hay que hacer frente a determinada cuestión, ¿no? Y que el poder de policía es válido, porque el poder de policía es lo que impide que pasen estas cosas. Si se controlara lo que se consume, bueno, entonces no habría posibilidad de que aparezca una triquinosis, ¿no? Como una hidrotidosis. Tiene carácter de interrogante porque, digamos, el signo de interrogación es, bueno, ¿cuál es el problema y qué hacemos? ¿No? Y el problema sanitario es un eslabón entre, precisamente, lo que sabemos y lo que tenemos que hacer. Lo que sabemos de la enfermedad, que es lo que hablábamos recién, todos sabemos lo que es la triquinosis. Ahora, el problema es que cuando hay un brote de triquinosis, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es el camino que existe entre el conocimiento y la planificación. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿cuáles son las prioridades dentro del tema de la generación de un programa, con los problemas que tiene, con los desafíos a los que nos ponen todos los días las cuestiones que tienen que ver con la salud y la enfermedad? Bueno, en primer lugar, identificar los sectores de población que corren mayor riesgo de enfermarse por causas específicas. Por ejemplo, la población o la gente que vive en condiciones más periféricas en las ciudades y que está en contacto con, lo que decía recién,
en medios agresivos, tóxicos o demás, o condiciones de higiene inadecuada, o la presencia de, o la contaminación del agua, porque el agua y el pozo están prácticamente a la misma altura, o el pozo no tiene la profundidad suficiente del agua para sacar agua potable, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Bueno, tienen riesgo de enfermarse, distinto a lo que tiene agua corriente, que se van a enfermar si no le ponen el cloro suficiente en la planta potabilizadora, pero no porque tengan una perforación que en lugar de tener 60 metros tiene 15 metros por una cuestión de costos. Los dos tienen agua, pero uno tiene agua segura y el otro tiene agua dudosa, ¿no? Y tampoco sabe si es dudosa, porque nadie le toma muestra. Más a unos aquellos que tienen camilla comunitaria y demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué? Para obtener los mayores beneficios de las intervenciones. Ya, lo que tenemos que hacer es tratar de que el programa sea efectivo, ¿no? Y sobre todo, ¿a dónde? ¿A dónde? Espacialmente, ¿a dónde? Geográficamente, ¿a dónde? Y sobre qué comunidad, ¿no? ¿En qué lugar y sobre qué comunidad? Entonces, planificar, y esto es lo más importante, planificar. Y esto que dice aquí, evaluar, es tan importante como planificar. Porque si nosotros planificamos y no evaluamos, en realidad estamos trabajando a ciegas. Nosotros tenemos que planificar, gestionar el programa y después evaluar los resultados. En algún momento tenemos que evaluar el resultado en función de del cumplimiento de aquello que definimos como meta o como objetivo final. Estos son 5 principios para planificar en salud, que mínimamente hay que conocerlos, porque cada uno tiene importancia, sobre todo porque muchos remiten a la cuestión de la participación. A ver, el principio de insuficiencia, es decir, la planificación nunca puede asegurar que tengamos el 100% de resultados, por más que lo hagamos excelentemente, porque hay una serie de variables aleatorias que a veces no lo permiten. Pero vamos a tratar de alcanzar la mayor meta posible. Si tenemos una meta 100, con que tengamos una meta del 80 es suficiente. Con que vacunemos el 80% de los perros y quede 20% sin vacunar, bueno, es probable que el 80% vacunado frene la circulación del virus con los otros 20% restantes. Lo mismo pasa con los humanos. Yo no tengo que vacunar el 100% de los chicos. Hay un efecto que se llama efecto rebaño, que hace que yo vacuno el 80% y el 20% queda protegido por el 80% que vacuné, porque el virus no circula con la misma velocidad. Si yo no los vacuné, el virus va a circular con tal velocidad que el brote va a ser muy importante, muy grande. Por eso tiene incertidumbre. El principio de complementariedad, ¿no? Es decir, acá tiene que ver la participación, fíjese, la intuición, creatividad y sinergias grupales. Es decir, ya no es una cuestión de la autoridad sanitaria, es intuición, la gente intuye lo que necesita, tiene más claridad de lo que necesita que un funcionario del ministerio muchas veces. Tiene creatividad, porque encuentra, como tiene creatividad para vivir, también tiene creatividad para gestionar algunas cuestiones. Y tiene una sinergia, porque entre muchos es posible llevar adelante las cuestiones operativas, ¿no? Y resultan de los procesos participativos. Y no pueden ser reemplazadas, pero sí potenciadas por la planificación. Es decir, yo no puedo, por mejor planificación que haga, no puedo excluir a la gente. No puedo. Y si lo hago, seguramente mi planificación va a fracasar. El principio jerárquico es lo mismo, porque la planificación está subordinada a la participación, es casi lo mismo. La participación comunitaria también le garantiza que el proyecto sea viable y que todo proceso de planificación que va a desarrollarse en un ámbito determinado, obviamente tiene que ser gradual, no puede ser inmediato, no podemos hacer todo hoy para querer mañana tener resultados. Lo vamos a tener que hacer gradualmente, venciendo resistencias, venciendo cuestiones, etcétera, 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 que se van a ir presentando como circunstancias aleatorias o no vinculadas a algo estadísticamente demostrado. Bueno, entonces, acá es importante definir, porque hay 3 términos que a veces se usan como si fueran analogismos, y no lo son. No es igual una cosa que la otra. ¿Y qué son? Proyecto, plan y programa. Voy a poner acá.
Entonces, proyecto, proyecto, plan y programa. ¿Qué características tiene? El proyecto es de largo plazo, mayor de 5 años. Es un proyecto abarcativo que toma una situación espacial, una dimensión espacial, una dimensión colectiva, gente, y una dimensión temporal. Yo voy a hacer esto en tantos años para que mejoren las condiciones aquí, 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 aquí. Entonces, el proyecto es siempre de largo plazo. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto educativo, estoy hablando de un proyecto educativo a años, no mañana. Entonces, largo plazo, 5 años. ¿Pero qué tiene como característica? Que el proyecto contiene un plan. Es como yo le decía hoy, las mamushkas. ¿No? Las mamushkas rusas, esa que va una dentro de la otra. Bueno, la de afuera sería el proyecto. Cuando uno saca la tapa, hay otra dentro. Ese sería el plan. ¿Qué tiene el plan? Bueno, el plan es de 2 a 3 años, promedio. Y entonces el plan dice, plan A, plan B, y si queremos plan C. Entonces acá ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mejorar la salud de la comunidad, mejorando los niveles de prevención. Niveles de prevención. Un plan. El segundo, vamos a mejorar los niveles de asistencia, de atención. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Un hospital, por ejemplo. Y el plan C es, por ejemplo, qué sé yo, acercarle agua y cloacas, que es lo fundamental para que eviten tener diarreas, etcétera, enfermedades de los chicos, enfermedades de tipo hídrica, ¿no? Agua más cloaca. ¿Tienen que ver un plan con otro? No. Uno es de mejorar el nivel de prevención, otro es construir un hospital, que no tiene nada que ver porque es una construcción física, y el otro es agua y cloacas, también es una construcción física. Pero los tres planes, los 3 subplanes, tienen que ver con el plan central, que es mejorar, por ejemplo, la salud. Este proyecto puede ser mejorar la salud y mejorar el capital humano. Entonces, dentro del proyecto puede estar no solamente un tema de salud, sino puede estar un tema educativo. Una escuela que dé de comer, que tenga mejore el nivel de formación de los chicos, etcétera, 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 ¿no? El proyecto incluye más temas. El plan incluye varios temas de un solo origen, digamos. El plan es de salud. Pero el plan de salud puede tener muchos subplanes que no necesariamente tienen que ver con una actuación en sí, ¿no? Una actuación en sí. Y los programas pueden ser múltiples. Los programas pueden ser el programa para el plan de niveles de prevención puede ser la salud la salud sexual y reproductiva, puede ser drogadependencia, puede ser no sé, control del dengue, etcétera, etcétera, ¿no? Así que puede haber 10 programas, que tienen que ver con un plan. Cada plan tendrá un programa. El del hospital puede tener un programa de el hospital más un centro de salud, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura, etcétera. Y el plan de agua y cloacas podrá tener primero un plan de tendido de red inmediata, otro de abastecimiento de agua, donde sacan el agua, ¿no? Porque por ahí tienen que hacer una toma con una toma de agua de algún lado, con un tanque, ¿no? Van a hacer 20.000 perforaciones. Lo mismo las cloacas o el tratamiento de secretas, pozo ciego, unas letrinas, etcétera, ¿no? Cada adaptado a cada situación. Por eso, el proyecto es de largo plazo. Y el programa es breve. El programa es de hasta un año, por lo general. Después se mantiene. Pero lo que uno hace en un año es tratar de impactar fuertemente con esa acción. O sea que básicamente lo que tienen de diferencia, además de los contenidos, es el tiempo. Te hago una pregunta, ¿y eso se instrumenta, digamos, los niveles de organización tiene que ver con que se instrumenta a nivel nacional, provincial o municipal? ¿O puede haber un proyecto a nivel...? Sí, puede ser un proyecto nacional, sí, que tiene planes provinciales, porque cada provincia tiene sus estrategias, y después
baja a los municipios y cada municipio ejecuta un programa. Y la provincia puede tener un plan macro, ¿no? Puede decir, bueno, el plan nuestro es construir el hospital, pero ustedes municipios tienen que aumentar el nivel de prevención y mejorar el agua de cloaca. Entonces, los programas serán todo lo que acompañan a eso. Los niveles tienen que ver, el proyecto puede ser de la provincia, ¿no? O la municipalidad, etcétera, no hay problema. Pero por lo general los proyectos son mucho más amplios. Los proyectos generalmente son nacionales y bajan a Sí, los... puede ser un proyecto municipal también, de largo plazo. Esos planes, ¿cómo se llaman? Esos proyectos, planes directores, ¿no? Esos proyectos macro, esos son proyectos integradores, son muchas las secciones. Después dentro de eso hay un plan de salud, un plan de escuela, un plan de educación, un plan de infraestructura, etcétera, etcétera. Y después hay programas que lo van abriendo, ¿no? Y es como más o menos se va abriendo acá. Apagué algo que fue hoy. Ahí. Entonces, el proyecto que se expresa en un plan o programa es la asignación de recursos a través de un conjunto de procesos, ¿no? Va a ser una serie de elementos encadenados que van a tener un objetivo que van a empezar en algún momento, ¿no? ¿Y qué quiere hacer? Transformar parte de la realidad disminuyendo o eliminando algo que falte o dando fin a un problema. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que tienen que ver con ese programa? Mira, primero, que es lo que decíamos, ¿no? Tener en claro cuáles son los problemas que vamos a resolver. Segundo, equivalente a la demanda efectiva de la población, es decir, los problemas tienen que estar en relación con la demanda de la gente, porque si vamos a solucionar un problema que la gente no tiene como prioridad, entonces resulta que la gente no se va a involucrar. Pero si la gente es la que demanda esa prioridad y nosotros se lo vamos a solucionar, es posible que la gente se involucre, bueno, procesos participativos como el presupuesto. Yo le voy a pavimentar tal calle y la gente dice, no, nosotros queremos la otra calle, porque con la otra calle llega más fácil la ambulancia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿eso qué le da a un programa? Le da legitimidad social, lo legitima socialmente. Tiene que tener objetivos de impacto claramente definidos, es decir, metas, qué vamos a hacer, cuál es el número. Y acá los objetivos de impacto son cuantitativos, ¿no? 80%, 50%, tantos kilómetros, un hospital con tantas camas, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar la población, por supuesto, ¿no? A la que está destinado, y después, ¿en dónde está esa población? ¿Qué tiene cerca? No le vamos a hacer un hospital cuando tiene uno a 6 cuadras, pero sí le podemos hacer un centro de salud que esté vinculado al hospital. Estratégicamente es mejor que hacerle... Por ahí la gente quiere tener un hospital en la puerta de la casa, como cuando dicen, bueno, quiere tener una ambulancia en la puerta de la casa. No, la ambulancia tiene que estar donde tiene que estar, y tiene que salir donde tiene que salir. Pero lo importante es que cuando tiene que salir, salga, y cuando tiene que estar, esté. No importa dónde. Entonces, esto es lo mismo. La locación espacial también implica las distancias. Si yo sé que estoy muy lejos, muy aislado geográficamente, bueno, tal vez la ambulancia tenga que estar ahí y no tenga que estar en el hospital. Porque va a llegar más rápido ahí, al hospital, que del hospital ahí. ¿Entendés, no? Bueno, los condicionantes externos, un poco se los di, son todos los factores que hacen al medio ambiente y demás, ¿no? ¿Para qué se diseñan estos programas de salud, básicamente? Bueno, porque hay un problema y hay que resolverlo. Entonces, yo quiero que lo tengan claro, que hay un problema, hay que resolverlo. Bueno, la única vía de resolución es la vía programática, estableciendo un programa como corresponde a efectuar. Después, siempre, digamos, alguna situación tiene un obstáculo, ¿no?, que hay que superar. Y ese obstáculo puede ser porque existe un servicio deficiente. Por ejemplo, no existe un buen abastecimiento de agua, o no existe un hospital cerca, o no existe niveles de prevención adecuados, o no estamos actuando sobre los vectores, o no estamos actuando sobre el huésped intermedio. La desratización. Bueno, si hay algo, no porque sea feo, sino porque transmite un montón de enfermedades, la rata. Bueno, desratizar es un tema clave, ¿no es cierto? Ahora, en la desratización, por ejemplo, la desratización, ¿por qué ocurre? Primero porque hay un entorno que la favorece. La proliferación de ratas, ¿por qué existe? Porque hay un entorno que la favorece.
¿no? Y porque la gente es parte de ese entorno y no encuentra las formas de resolverlo. Entonces, hay un servicio público deficiente, porque el que cuida de la salud, el que tiene poder sobre la salud, tendría que ir a evitar que hubiera proliferación de ratas, pero también es un problema del mismo grupo social y de las mismas zonas donde vive y demás. Entonces, la gente dice, estamos llenos de ratas, queremos que nos eliminen las ratas. Claro, nosotros podemos ir y eliminar las ratas que se ven, y las que no se ven, ¿no? Como es que por cada rata que se ve hay 10 que no, una cosa así, no me acuerdo. Bueno, si hay una que se ve y 10 que no se ven, bueno, tenemos que trabajar en forma permanente con el tema de los cebos y demás, para hacer que definitivamente el problema termine. Y no tener basura al aire, y no tener elementos que puedan servir para que proliferen las ratas, los roedores, etcétera, etcétera, ¿no? Que mañana la rata esa tenga leptospirosis y lo enferme al perro, y todas esas cadenas epidemiológicas que existen en el mundo en el que vivimos, ¿no? Nada es casual, nada está aislado de nada. Todo tiene una casualidad, una causalidad, no es casual. ¿Son las 4 ustedes? ¿Verdad? ¿Quieren parar o seguimos ¿Media hora? de largo? ¿O Al seguimos final de de la largo? tarde no les gusta parar. Bueno, seguimos largo. Eso no Pero tengo más. no Se hace sé, más corto y llevan algo. la audiencia dirá. La audiencia decide, la gente es participativo esto. Seguimos. Seguimos. Bueno, entonces, nosotros tenemos, y esto es el escenario, tenemos una situación que no nos satisface o no le satisface a la gente, ¿no? Algo pasa. Vamos a ver, hay ratas, hay perros vagabundos, hay basura que no se llevan, hay etcétera, etcétera, todas las variables que podemos saber que existe en los lugares en donde hay más vulnerabilidad sanitaria, donde más tenemos que ir a atacar los problemas. Entonces, esa lo que pasa con los otros botones. Claro. ¿No? ¿Viste? Entonces, esta situación insatisfactoria se llama situación actual, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Acá hacemos un análisis de situación. Lo primero que vamos a hacer, un análisis de situación. Una vez que tenemos el análisis de situación, decimos, bueno, esto es ahora. Lo que tenemos que hacer es llevarlo en el futuro a una situación mejor. Entonces, la que está acá, en el extremo, es la situación futura deseada, o situación deseada. Vamos a poner futura deseada para que sea lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que venir de aquí a aquí. La situación futura deseada es la meta. Esta meta le ponemos números, X. ¿No? Pues la meta puede ser mejorar la calidad de vida, por ejemplo. Y tal vez todas estas medidas sirven para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no simplemente para que tenga más agua o claro, que se vaya la rata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son todas acciones. Pero la meta final puede ser mejoremos la calidad de vida de esta población que vive en condiciones paupérrimas. Bueno, la meta puede ser cuantitativa o cualitativa, porque es muy difícil medir la satisfacción de la calidad de vida, digamos, eso es una encuesta. Pero bueno, vamos de una situación actual a una situación futura, y esta intervención que es acá, esta intervención de ir de acá a acá, en un tiempo, se llama programa. Programa. Todo lo que está contenido acá es lo que va a permitir ir de la situación actual a la situación futura deseada. Y entonces, como dice ahí, esto se ejecuta en un tiempo, le pongo acá la T, ¿no? Un tiempo X. El tiempo, bueno, si es un plan, un proyecto, un programa, tendrá el tiempo correspondiente, ya les dije. Pero lo que podemos lograr en ese tiempo, esperamos lograr en ese tiempo que fijamos, es mejorar esta situación y llegar lo más posible a la situación deseada. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, básicamente mejorar
la calidad de vida. Y la calidad de vida la mejoramos de distintas formas, ¿no? Mejorando la calidad de los bienes y servicios, mejorando la cobertura de secciones de las sanitarias, midiendo, si se puede, la calidad de los bienes y servicios que se proveen, etc. Es decir, tenemos unos objetivos amplios. Es decir, el objetivo general que vamos a plantearnos, lo vamos a plantear acá. Análisis de situación. 1. Objetivo general. El objetivo general va a ser que en la situación futura deseada tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, ¿qué tiene el objetivo general después? ¿Objetivos? ¿Qué tipo de objetivos? ¿Generales o específicos? Entonces, los objetivos específicos son todos los objetivos en el tiempo de duración del plan, proyecto o programa que nos vamos a plantear para alcanzar ese objetivo máximo, o ese objetivo general. Y acá estará agua y cloacas, desratización, manejo de los residuos urbanos, vacunación y castración de perros y gatos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, estos van a ser los objetivos específicos del objetivo general, que es mejorar la calidad de vida de esa gente. Objetivo general, objetivo específico. ¿Para llegar a qué? A esta situación deseada, que es mejorarle la calidad de vida y mejorarle los indicadores. Erradicar el basurero, con lo cual termina con la contaminación del ambiente, mejorar el tratamiento de las excretas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces los niveles de la planificación son estos tres. Esta es normativa, la primera. ¿Por qué es una normativa? Porque fija una serie de cuestiones, de normas, de pautas. Entonces yo voy a fijar una serie de pautas. Pauta de mejora de, por ejemplo, en salud, voy a hacer mejora de los niveles de salud materno-infantiles. Mejora de los niveles de salud de los adolescentes en su relación con el consumo de drogas. Mejora en función de, etc. Eso van a ser normas, patrones, proyectos. Y esos proyectos o planes van a formar parte de lo que se llama la política de salud. La política de salud. Después vamos a tener una planificación estratégica. Es decir, yo estoy parado en un lugar, tengo que ir a otro lugar, y entonces aplico una serie de estrategias que tienen que ver con los actores que van a ir participando, las cuestiones que tienen que ver con el proceso de planificación, etcétera, 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 que ahí se genera así el plan de salud. Y el último es el principio o el nivel operativo, que es donde se desencadenan las acciones, y ahí están los programas de salud. Así que los programas de salud, que es el tema que ustedes hoy están viendo, tienen que ver con los principios operativos de la planificación. Los restos son normativos y estratégicos. Entonces, cuando uno va a hacer un programa, o desarrollar un programa, concretamente, o está pensando en un programa, piensa en todas estas cosas que están aquí, que son las preguntas habituales, que básicamente salen de lo que uno va a ir haciendo a lo largo del tiempo. La primera pregunta es ¿qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se quiere hacer? Eso será la naturaleza, es decir, esto, el análisis de situación. ¿Qué queremos hacer? Bueno, tenemos el análisis de situación, ahora decimos, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Y bueno, porque creemos que esta población que está en vulnerabilidad sanitaria tendría que mejorar sus niveles de salud. ¿Para qué? Precisamente para que se enfermen menos, o se mueran menos, o se enfermen menos, y tengan más enfermedades asociadas, que pueden ser prevenibles muchas veces. ¿Cuánto queremos hacer? Bueno, lo suficiente como para que la población mejore. Bueno, esas son las metas. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Qué es lo que se quiere hacer cuánto? ¿Dónde se va a hacer? En el lugar donde vive la gente, en el espacio donde vive la gente. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ese es precisamente todo lo que tiene que ver con la planificación del programa. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? ¿Cómo se va a revisar el método? ¿Cuáles van a ser las técnicas a aplicar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se va a hacer? Es decir, tiene un tiempo. Se va a hacer en un año. ¿Y qué acciones se van haciendo en un año? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿A quiénes va dirigido? Puede ser a personas, a individuos,
o a grupos de personas. Puede estar destinado a mujeres, por ejemplo. Programa de planificación de sexualidad y planificación responsable, en realidad va dirigido a la mujer, pero tiene que estar también el hombre. Pero principalmente es la mujer, ¿no?, la receptora del tema. Después podrá ser que el hombre venga. En general el hombre no va nunca, pero podrá ser que por alguna razón vaya, porque como que le da miedo que no, yo a esas cosas, andá vos que es tuyo el problema. No, el problema es de los dos, ¿no? Parece que fuera nada más que femenino. Pero bueno, el hombre es más resistente, y el hombre además siempre es resistente a cualquier programa de salud. La mujer no tanto, sobre todo si tiene hijos. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, eso es lo que forma parte del talento humano, que son ustedes, ¿no? Los que lo programan o los que lo gestionan, o los que lo llevan adelante. Si van a hacer un programa de vacunación, castración y desparasitación, bueno, alguno va a ser el que lo va a liderar, por ejemplo ella, vamos a suponer, y ustedes tendrán que tener en cuenta qué operatividad se les asigna, ¿no? Unos vacunarán, otros operarán, otros desparasitarán, etcétera, y van a hacer un trabajo colaborativo en función de cómo saben vacunar, cómo saben desparasitar, etcétera. Se le van a indicar a la gente, dele esto al perro para que se desparasite. Bueno. ¿Y con qué? Esto es lo más importante. Porque todo programa, para ser viable, necesita recursos. Entonces, ¿con qué se va a hacer? Con recursos materiales, con recursos humanos, ya dijimos, con recursos materiales y con recursos financieros. ¿Recursos materiales qué son? Bueno, un quirófano móvil, por ejemplo. Y los recursos financieros, y bueno, dinero para que el chofer lo lleve, cuando tenga horas extras, esté más tiempo en el ensayo, ustedes reciban alguna remuneración por lo que han hecho. En el caso del salud, las enfermeras, que participan también. Puede ser un programa combinado que tenga que ver con acciones sobre la mascota y acciones sobre los humanos. Puede haber dos camiones, uno que tiene atención a los problemas de salud derivados o los problemas derivados, perdón, de las mascotas, y otro que tiene que ver con problemas de salud de las personas, ¿no? Y están trabajando en simultáneo. Bien. Entonces, hay una etapa de planificación que se llama estratégica, que es donde fijamos los conceptos de lo que vamos a hacer. Una segunda etapa de planificación participativa, que significa ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es esto. Situación actual, análisis de situación. ¿A dónde queremos ir? Es esto. Situación financiera, situación final. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la meta? ¿Y cómo podemos llegar? Bueno, ese es el programa. Y una planificación operativa que siempre tiene en cuenta los recursos, o sea, cómo vamos gestionando el presupuesto a lo largo del tiempo. Puede ser que hagamos pocas cosas, entonces nos quede presupuesto remanente, hagamos pocas cosas y nos gastemos mucho el presupuesto, con lo que son absolutamente ineficientes, o puede ser que hagamos más cosas y nos quedemos cortos de presupuesto. Y entonces somos súper eficientes, pero manejamos mal los recursos que teníamos, porque no podemos cumplir después con, por ejemplo, no digo vacunas, porque las vacunas se van a limitar cuando no podemos pagar más, pero el trabajo de la gente que hay que pagar. Bueno, entonces, aquí para gestionar los programas sanitarios, ya medio vamos terminando, porque acá como un nuevo break, esto se va a hacer más breve. Tenemos dos cuestiones. Lo que se llama el marco lógico de planificación, que es un modelo de planificación, y lo que buscamos además, como parte de ese marco lógico, que es evaluar el impacto de los programas. Es decir, ¿cómo llegamos acá, a este punto? A la situación final deseada. Entonces, en la fase de implementación de un proyecto tienen todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay un plan de desarrollo municipal, estaría acá el plan o proyecto, vinculado con un problema de necesidad social, no dice necesidad de salud, no dice necesidad de escuela, no dice necesidad de vivienda, no. Es un plan de desarrollo a nivel municipal con un problema de necesidad social. La sociedad, la comunidad tiene una serie de necesidades. Entonces, ¿qué se hace primero? Bueno, ¿cuáles son las prioridades del plan? ¿Cuáles son las cuestiones que faltan y cuáles son las prioridades? Después, la formulación y el diseño del programa. ¿Está de acuerdo con lo que la gente necesita o no? ¿Se lo consultó a la gente? ¿O directamente se pretende hacer por encima de la gente? Con lo cual va a ser problemático después que tenga resultados. El momento de la ejecución. ¿Se viene haciendo bien la ejecución? ¿Se vienen cumpliendo los plazos establecidos? ¿Se vienen vacunando con el ritmo que se debe vacunar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema importante. ¿Cuándo se cierra? Bueno, se cierra cuando se cumplieron los objetivos. Por ejemplo, se cierra cuando se terminó la vacuna, si no hay más.
Se cierra cuando se operaron todos los perros que andaban sueltos, por lo menos los que se detectaron. Se cierra cuando se desparasitó la mayor cantidad de perros. Y después, en el tiempo, porque esto no es inmediato, acá esto es inmediato, en el tiempo, meses o inclusive un año después, lo que evaluamos es qué produjo este programa respecto a la calidad de vida de las personas. Más adelante. No lo podemos evaluar inmediatamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente no vamos a evaluar nada. ¿Y qué vamos a ver? Sí, que se vacunaron, que se castraron, pero veremos después si realmente frenamos la proliferación de perros, si mejoró con la vacunación alguna variable, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense, este sería el marco lógico del programa de salud, ¿no? Primero tener claro el tema de los insumos, que son los recursos, que ya dijimos, económicos, humanos y materiales. Esto es fundamental. Si no hay esto, no hay plan, no hay programa, no hay nada. En segundo lugar, las actividades, ¿no? Las actividades, bueno, el riesgo, ¿dónde está? Eso es una definición espacial, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el problema? El registro domiciliario, podemos hacer una encuesta previa para ver cuántos perros tiene, ¿no? ¿Cuántos perros tiene usted en su casa? ¿Y cuántos perros hay por la calle? Entonces sabemos que tenemos que vacunar los perros que están en la casa, primero, que son los más fáciles de que lleguen. Y después lo que vamos a tener que agarrar para vacunar los que están sueltos, ¿no? Que la gente tal vez colabore para agarrarlos, ¿no? Necesitamos una perrera. Y después la provisión del insumo, por ejemplo, si tenemos que desparasitar, y no van a desparasitar ustedes, le van a dar el producto para que la gente en la casa lo desparasite al perro. Lo que le van a tener que explicar bien es cómo hacerlo. La dosis darle, cuánto, que va a haber que espere tanto, etcétera, 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 ¿no? Si el efecto va a tener algún efecto colateral o no, si le va a producir algo al perro, si no le va a producir nada, quédese tranquilo que esto no le produce nada, pero también puede pensar, y si le pasa algo a Pluto o a la Loli. Bueno, y acá están los productos. ¿Qué conseguimos en la primera parte del programa? ¿Cuáles son los resultados? Estos serían los resultados primarios. ¿Los resultados primarios cuáles son? Bueno, hicimos vacunación, hicimos castración y hicimos desparasitación. ¿Qué resultados tenemos? Vacunamos 1000 perros, castramos 500 y desparasitamos 200. Estos productos son cuantitativos, son resultados inmediatos. Es lo que yo puedo palpar. Termino el programa y yo tengo los números. Ahora, vi que lo que me interesaba no era eso solamente. Esa era una meta intermedia. Lo que me interesa es llegar a esta situación final deseada, que era mejorar la calidad de vida de la gente que vive ahí, que tiene este problema. Entonces después lo que tengo que ver son los resultados finales, no intermedios, que son acá, finales. ¿Cuáles son los resultados finales? Que el programa tuvo efectos, es decir, que mejoró la salud de la comunidad mediante la reducción o la aparición o brotes de zoonosis, leptospirosis, etcétera, 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 parasitosis y demás, y que en el largo plazo mejoró la salud colectiva, es decir, que tuvo impacto. Pero lo que no tenemos que olvidarnos es que después que pasamos, tenemos que volver al tiempo a evaluar qué pasó con lo que hicimos. Porque si no, lo que hicimos, si se queda acá, hicimos, pero no sabemos qué efecto tuvo lo que hicimos. Por eso yo les dije que el marco lógico tenía que tener además el tema concreto de la evaluación. ¿Y por qué la evaluación? Porque podemos haber gastado mucho en este programa, hasta llegar acá, pero por ahí, acá, esto no se demostró ningún efecto, entonces fuimos inefectivos para un alto costo. No ineficiente. Sí, ineficiente, en el término económico. Bueno, hoy a la mañana hablábamos del tema de la tuberculosis, cómo se había reducido normalmente la tuberculosis a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Primero se redujo con el cambio de higiene ambiental, medioambiental, ¿no? Cuando las ciudades, que eran todos como unos laberintos, ¿no? Que estaban además en 2 niveles, y donde no circulaba el aire y no entraba el sol. Bueno, cuando se cambió, empezó a urbanizar la traza de las ciudades. Esto pasaba mucho en Francia. Los primeros que hicieron higiene urbana fueron los franceses, que fueron los que descubrieron que estas cuestiones de las enfermedades mejoraban con el aire y el sol, que corriera viento, o que circulara viento, ¿no? Que no se estancara, que no hubiera hacinamiento. Entonces ellos empezaron con el urbanismo.
Por eso La Plata, que fue desarrollada por un francés, Pedro Benoit, tiene esta característica de que cada tantas cuadras hay una plaza. No es para que haya una plaza para que la gente se corra y se divierta. Es para que la plaza sirva de pulmón de la ciudad. Que ahora se debe contaminar con la cantidad de autos que hay. Hay más autos que plaza, que árboles para descontaminar. Pero bueno, la idea era esa. Era darle un ambiente saludable a la ciudad. Espacios libres, circulación de viento y los árboles como modificadores del entorno. Todavía no se imaginaban la cantidad de autos que podía aparecer, por eso, como contaminante. Pero bueno, la tuberculosis primero se redujo por el cambio del hábitat. Después, en el siglo XX, ya prácticamente fines del XIX, comienzo del XX, Koch descubrió el bacilo, que era el agente, pero no tenía cómo tratarlo, ¿no? Yo les contaba hoy a la mañana. Entonces, ¿cómo lo trataba? Con aire y sol. ¿Lo mandaban a dónde? A Córdoba, ¿no? Los hospitales para tuberculosis estaban en Córdoba. Acá tenemos uno cerca, yo les decía que es el San Juan de Dios, que es un hospital que, si ustedes lo ven, es un hospital que tiene espacio libre muy grande, ¿no? Espacio abierto. Bueno, precisamente para que el enfermo estuviera al aire, libre. Y eso, el bacilo tiene un menor desarrollo cuanto más en contacto con el oxígeno está. Y después se descubrió cuál era el medicamento, después en el siglo XX, en el principio del siglo XX, cuál era el medicamento que podía curarlo. Y mientras tanto la enfermedad bajó su incidencia. Entonces, fíjense, esto es lo mismo que vimos recién, pero nada más que aplicado a un modelo. ¿Cuál es el propósito? Mejorar la salud y bienestar a través de un esfuerzo colaborativo para reducir incidencia de tuberculosis. ¿Mejorar la salud y bienestar de quién? De la comunidad. A través de reducir la incidencia de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, disponiendo de recursos. Personal calificado. ¿Qué es el personal calificado? Bueno, el personal que sabe, que puede detectar la enfermedad, que puede hacer una toma de muestra en un tosedor crónico para ver si tiene o no tiene el bacilo en la expectoración. El sistema de información de salud, que es clave, porque sabemos si hay o no muchos casos. Las clínicas y laboratorios de farmacia, que son necesarios para la atención, la provisión de medicamentos y el examen de laboratorio. Y la organización efectiva del sistema sanitario con la comunidad, ¿no? Los obstáculos son del lado de la gente, fíjense. El miedo a tener la enfermedad, no al ser un tuberculoso. El estigma social que implicaba, o que implica todavía ser un tuberculoso, no parece una mala palabra. Y, por ejemplo, bueno, acá puede haber un obstáculo sanitario, que es que hay una barrera de entrada a la clínica porque los horarios son limitados. La gente, la salita, no puede ir a la salita porque no hay médico, la salita está cerrada, etc. Después, ¿cuáles son las actividades? Bueno, recursos, la primera. Actividades. Bueno, identificar los casos. Identificar los contactos. ¿Por qué? Porque la persona vive en comunidad con otros más en su propia casa y esos también pueden estar enfermos sin tener todavía la presión clínica. Y además hay que tratarlos también. No solamente corresponde tratar el caso, sino hay que tratar los contactos. El rendimiento, es decir, esto sería ya la parte de los resultados. ¿De acuerdo? Vacunación, castración y desparasitación. Por acá sería cuántas personas comenzaron tratamiento después de detectada la enfermedad y cuántas personas terminaron el tratamiento, porque se curaron. Y entonces acá, al final, estamos viendo los efectos. La cura de las personas afectadas, la reducción de la tasa de casos de tuberculosis, es decir, hay menos incidencia y prevalencia de la enfermedad, que esto es el efecto buscado en cuanto a mejorar la salud de la comunidad y mejorar el estado de salud de los individuos y de su propia comunidad. Y fíjense que este propósito misión, que mejorar la salud y el bienestar, etc., tiene el análisis de contexto, ¿no? Es decir, la decadencia de la infraestructura para salud pública, la comunidad, es decir, si existen o no estos problemas, ¿no? La comunidad desconfía del gobierno, enfermedades nuevas, tales como el SIDA, bueno, está asociada a la tuberculosis, la inmigración desde lugares donde la tuberculosis es endémica. Esto pasa, por ejemplo, en Europa, hoy cuando vienen refugiados, y no se sabe si tienen o no tienen, por ejemplo, este tipo de enfermedades, vienen de lugares pobres, no vienen de lugares. La tasa de encarcelamiento, esto también, cuanto más privados de libertad hay, mayor posibilidad de contagio de tuberculosis en las cárceles, por ejemplo. Etcétera. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que yo les dije antes, nada más que con un ejemplo concreto. Bueno, entonces, las etapas de gestión del problema de salud, ¿se acuerdan las que vimos? Son todas estas. Identificar la población, diseñar el objetivo, que está acá, general,
diseñar el objetivo específico o los objetivos específicos, diseñar las metas que están acá, identificar la fuente de financiamiento que van a ir acá, relacionar el costo con la efectividad, esto va a estar en función de cómo lo hacemos al programa y qué resultados vamos teniendo, gestionar el programa elegido, esto es conducirlo, empoderar a los beneficiarios, participación de la gente, monitorear y evaluar la gestión a lo largo o al final, a lo largo con monitoreo, porque si está desviado el programa podemos volver a corregirlo y aplicar corrección. Entonces, esto es básicamente el esquema, ¿no? Identificación de problemas, análisis, diseño del programa, presupuesto, que es fundamental, gestión del programa, evaluación y monitoreo para ajustar el presupuesto también, si nos estamos yendo de presupuesto, y finalmente, como la evaluación como rendición de cuentas. Rendición de cuentas frente a la autoridad que nos autorizó a hacer el programa o frente a la propia sociedad que es la que pone sus impuestos para que los programas se lleven adelante. No pasa acá, pero pasa en otros países. Estas son las etapas de gestión, es decir, este es un diagrama que se usa mucho para la parte de planificación, es decir, bueno, todas estas actividades que se van a desarrollar, este es en un año, el plan A, el plan objetivos específicos, algo que acá se va a desarrollar en los primeros 5 meses. En los segundos, en el mes 3 al mes 7, una vez que ya tengamos bastante avanzado esto, vamos a empezar con, no sé, control de vectores, supónganse. En el 4 seguiremos con nivel de prevención y esta será la más larga, será un programa que dura todo este tiempo, que puede ser la construcción del hospital. Bien. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué pasa con los proyectos en general? Pues los proyectos tienen este ciclo de vida, este gráfico. Tiene un primer momento que es esto, la identificación del problema y el análisis de situación. Acá, en este punto C. Después ven que no crece, que se mantiene. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Y ahí estamos formulándolo. Todavía no estamos operativamente, no estamos operativamente gestionando, pero estamos planificando. Por eso hay actividades, pero que no tienen que tener un tiempo demasiado extenso, ¿no? Después, ¿qué viene? El tiempo de ejecución. Y este tiempo de ejecución dura más o menos, o es más o menos intenso en función de la gestión del programa, ¿no? Y va aumentando a medida que pasa el tiempo. Después viene un periodo de culminación o cierre, que es cuando el programa se termina, y esto está relacionado con el tiempo de duración del programa y con las actividades que se van realizando. Mayor actividad en el tiempo medio del programa, con todo lo que es ejecución, y después menor actividad a medida que se va cerrando. ¿Qué diferencia tiene con esta curva? Esta curva es de un programa que hay que aplicar en forma urgente. No hay mucho tiempo para planificar. Hay que aplicarlo, por ejemplo, en un brote de una enfermedad X que apareció. El caso de Florencio Varela, yo no tengo todo este tiempo. Necesito menos tiempo. Entonces, yo lo planifico rápidamente, entro en acción rápidamente y también se agota rápidamente. Este es un programa de emergencia, este es un programa que dura meses, o poco tiempo, puede durar 1, 2, 3 meses. Este es un programa que dura, por ejemplo, un año. ¿Y cuáles son las relaciones entre inversión e impacto? Acá hay plata y acá hay impacto del programa. Entonces, ¿cuáles pueden ser los diagramas que acompañen una buena inversión con un buen impacto? Bueno, el ideal es este. Empezó de cero y llegó a tener una meta altísima con una inversión adecuada. Esto es lo ideal. Raro que pase así. En general pasa que hay una inversión igual, pero por el impacto es un poco menor. Esto es el ideal. Pero ¿qué puede pasar también? Que haya esto, que el programa empieza con una dinámica terrible y después se ameseta. ¿Por qué? Porque se perdieron recursos humanos, porque no llegaron a tiempo los insumos, etc. Entonces, la evolución del programa, la inversión es alta, pero el impacto es mediano. Entonces, el resultado es discreto. Puede haber otro, que se inicia muy rápido, como estos de urgencia, pero después, a medida que va pasando el tiempo, se van agotando. Este es un programa decreciente. En realidad, lo ideal hubiera sido que acompañara o se acercara lo más posible a esta línea amarilla. Y el último es este, que es el rojo, que es esta cuestión de que primero tiene un efecto positivo y después decae rápidamente y no tiene ningún efecto. Se gastó dinero porque se hizo una inversión, el impacto fue mínimo, entonces desde el punto de vista costo-efectivo es un programa ineficiente. ¿Qué voy a pasar? Entonces, cuando ustedes evalúan el impacto, esta sería la línea de resultados, ¿no? Hasta aquí. Pero hay un punto, ustedes tendrían resultados hasta acá, por ejemplo, ¿no? Pero hay un punto después en el tiempo que ustedes van a medir los efectos.
Bueno, ¿qué pasó con la enfermedad esa que teníamos? ¿Se redujo? ¿Se mantuvo? ¿Sigue habiendo casos? Esa es la medición de los efectos. Y después, más adelante en el tiempo, nosotros podemos medir el impacto, viendo si realmente las condiciones de salud de la gente mejoraron o empeoraron o se mantuvieron igual. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar que con los resultados no tuvimos el efecto deseado y mucho menos el impacto. O que cuando llegamos a este punto, como los resultados no fueron los ideales en términos numéricos, nosotros podemos pensar que, por el monitoreo que hicimos, esto se va a caer. O sea que no va a tener efecto y mucho menos va a tener impacto. O puede pasar que realmente veamos que a resultados escasos, efectos e impactos casi mínimos. Entonces, ¿qué es lo que va a haber que hacer? Bueno, ajustes. Entonces, esos ajustes tienen que corresponderse con volver los resultados, o tratar de llevar de nuevo los resultados, a que sigan esta pendiente de la curva. Si conseguimos que estos resultados mejoren, rápidamente vamos a tener éxito. Si tenemos que llevarlo de acá a acá y de acá a acá, bueno, lo que pasa generalmente es que el programa fracasa, termina fracasando o termina siendo inefectivo para los objetivos que tenemos. Entonces, cuando ustedes piensen en un programa de salud, en un proyecto, además, tienen que acordarse de que tiene 3 anillos. 3 anillos. El anillo amarillo es la planificación. Acá lo que uno analiza es el costo con la efectividad que tuvo. Cuánto costó el programa y qué efectividad tuvo. El segundo anillo, el verde, es la ejecución. Acá lo que vemos es la eficiencia. O sea, si fuimos eficientes en gestionar, si hicimos todo bien, si los recursos funcionaron como tenían que funcionar, si hubo dinero suficiente, si tuvieron los insumos, si la gente llegó a trabajar como tenía que trabajar, si cumplió la producción que tenía como expectativa alcanzar. Y después el último es la evaluación. Y la evaluación es lo que nos permite comprobar si fuimos o no fuimos eficaces. Entonces, tenemos que haber hecho una muy buena planificación, una muy buena ejecución para que la evaluación realmente nos demuestre que fuimos eficaces. ¿Y a eso para qué nos sirve? Primero, para ver si los programas sirven. Segundo, para corregir los desvíos. Tercero, para mejorar el uso de los recursos que son públicos y son escasos. Para ajustar los beneficios del programa, porque podemos mejorarlo inclusive antes de que definitivamente no podemos mejorar nada más. Y para informarle a la gente que el dinero que ellos pusieron, eso no pasa acá, pero pasa en otros países, se usó para hacer este plan y este plan tuvo efectividad importante. Bueno, gracias, acá terminamos.